Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema bastante particular y peculiar, aunque casi siempre tocamos temas de ese tipo, pero de este no hemos hablado aún. Los elementos. Lo primero que viene a mi mente siempre cuando hablamos de los elementos es la tabla periódica de Gil Chaverri, un costarricense que los armó y los acomodó e hizo esa tabla con la que yo estudié en el colegio. Por cierto, ese señor murió hace poco tiempo. Qué interesante los elementos, pero ¿y qué tienen que ver conmigo? ¿O qué podrían tener que ver los elementos conmigo? Si le digo los elementos se pueden equilibrar, punto interesante, tiene que ver con la manifestación psíquica y del ser. No se me asuste y no se me vaya, mejor quédese para que aprenda. Tiene relación con nosotros. ¿Qué tendrían o qué tienen que ver con nosotros? Quédese para que aprenda y que aprendamos todos. Reconectando almas para el bien vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Siempre se los pido, pero por favor háganlo. Suscríbanse, den like, activen la campanita. No hay cuarto malo. Ayúdennos a difundir. Hoy tengo conmigo a Tania Cabrera Hernández, terapeuta holística, angloterapeuta, activadora de la carpa roja y sagrado femenino, terapeuta sintergética y manos para sanar. Ya tenemos un video de ello por si quiere revisarlo. Terapeuta de armonización por péndulo, consteladora familiar, terapeuta en armonización energética por péndulo. Y el tema de hoy, los elementos. Tania, gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué nos vas a contar de los elementos? Y tienen que ver con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches, buen día, todo el que entre en el momento que sea necesario, ¿verdad? Que ocupe ver el programa. Este es un tema muy fascinante porque nosotros estamos todos constituidos de la misma forma como está la naturaleza constituida. O sea, en este caso vamos a hablar del fuego, del agua, de la tierra y el aire. ¿Ok? Estos son los elementos de la naturaleza que lo podemos definir, sería como las energías arquetípicas que tienen un efecto en el ser humano, o sea, y en nuestra conciencia, para que nosotros podamos entender, o sea, la forma en cómo se maneja el mundo, o sea, la forma en cómo todos esos elementos actúan en nosotros, porque lo tenemos también dentro y Y los podemos decir una expresamos cosa, en algún per- momento. perdón que Ujú. te interrumpa, podemos verlo de la siguiente manera, ver el mundo como lo macro y vernos nosotros como lo Como micro, lo mismo. pero tenemos los mismos ingredientes, vamos a decirlo, porque tenemos lo mismo nosotros que lo que tiene todo lo que nos rodea. Claro. Un ejemplo, antiguamente las escuelas orientales, o sea, en China, ellos son muy estudiosos de este tema. Ellos observaron mucho la naturaleza y se dieron cuenta de que había un ciclo de creación y de destrucción en el cual habían cosas básicas que dependían de ellos para sobrevivir, que era el aire para respirar, el agua para beber, el fuego para calentarse, la tierra para comer. O sea, había un ciclo entre estas 4 o 5 formas de Elemento. vida Ujú, o ok. elementos, sí, porque eran diferentes formas de la naturaleza de vida, y ellos empezaron a estudiarlos. Entonces, también durante la Edad Media, recuerdo que Aristóteles, que fue un alquimista, hablaba sobre lo que era la alquimia del fuego, lo relacionaba mucho con el oro, el aire con la plata, el agua con el mercurio y la tierra con el plomo. Que de ahí viene también el estudio que hizo este señor que mencionaste, y luego se creó lo que es la tabla periódica, es otra cosa, Ujú. para uno entenderlo un poquito más a fondo en cuanto a lo que son la alquimia de, de, de esa química que nos compone. Entonces, la astrología lo usa mucho también en los elementos. Ok. El concepto de ellos es que cuando hacen el análisis de la carta astral, ellos ven qué tanto por ciento tú tienes de esos elementos en tu carta. Y de acuerdo a eso, tú vas a manifestar ciertas aptitudes de pensamiento, de acción.
en toda tu vida, ¿ok? Un ejemplo, cuando hablamos a veces del elemento tierra, nos podemos referir a lo que es sólido, ¿ok? La solidez, la coagulación, esa parte física. ¿Y qué es la tierra? La tierra es el cuerpo de nosotros. La tierra, el elemento tierra en nosotros somos, o sea, el cuerpo físico, la parte física. Esa parte que se conecta con lo que es la supervivencia, esa parte que se conecta con lo que es el reino mineral, porque nosotros sí estamos compuestos de calcio, silicio, todo eso lo tenemos dentro. Entonces, cuando hablamos también del elemento aire, nos referimos mucho a lo que es el principio de lo gaseoso, o sea, lo sutil, lo volátil. Ahí estamos hablando en nosotros pensamiento, ¿ok? El pensamiento en lo que es el aire y la parte de conectar con lo que es vamos a decir, el hálito de vida, o sea, la respiración, es lo que nos conecta y nos relaciona con el mundo exterior. Entonces, el agua es el elemento líquido, o sea, que es la fluidez, la adaptabilidad que tenemos nosotros en la vida. ¿Dónde encontramos el agua en nosotros? En nuestra sangre y las emociones. O sea, las emociones son las que mueven, o sea, esas aguas que nosotros tenemos y dependiendo de cómo ellas estén, si son aguas tranquilas, vamos a fluir, pero si son un agua como una marea revoltosa, pues vamos a tener, o sea, obstáculos, vamos a tener encontronazos, vamos a tener, ya sabemos, toda esa parte negativa que no nos gusta muchas veces, pero que a veces están ahí por una razón. Entonces, la otra parte es el fuego. El fuego es la parte de la vitalidad y que representa el espíritu en nosotros, de la voluntad y la fuerza, o sea, la conciencia personal. Cuando llegamos a la parte del fuego, estamos hablando de que ya estamos transformándonos, o sea, llegamos a la transformación de nosotros mismos, porque es nuestro espíritu y nuestra conciencia personal actuando. Que podríamos hablar quizás también, cuando hablamos de esto, de ese motor, ese driving force, como se dice en inglés, ese motor que de alguna manera nos impulsa para llegar a hacer cosas. Exacto, es como Que ¿perdón? perdona, que podríamos tenerlo apagado y tenemos que averiguar cómo lo encendemos. Te escucho. Exactamente, es el fuego de la aspiración en la vida, exactamente, lo podemos llamar así. Ujú. Así es, así La es. pasión por la vida. Ujú, La así es. vida por hacer las cosas, la pasión por emprender, la pasión, o sea, ese, como tú dices, el motor que nos impulsa a seguir. Lo que nos hace a veces levantarnos en la mañana, o no, que si no está funcionando hay que ver cómo lo encendemos. Sí, un ejemplo, el fuego cuando tenemos problemas o un desequilibrio de ese elemento en nuestra vida, podemos tener problemas de enojo, podemos tener problemas de lo que es el tú no tener control de tus emociones. Cuando el fuego está desequilibrado, si hay mucho fuego, o sea, el fuego quema y tú, o sea, te quieres llevar todo por delante, pero a la vez es como yo te diría, es como tú, Yo me atrevería a decir cuando uno está, porque hay que buscar la nivelación y el equilibrio, exacto, como nos quieres hablar hoy, porque si yo llevo ese fuego arrasador, en vez de construir, quizás lo que voy a hacer es destruir, sin querer, pero no puedo construir con el fuego a toda marcha, vamos a decirlo así. sí, porque va a ser como explosivo, o sea, un incendio en cada momento. Exacto. Entonces, y rige mucho lo que son el corazón, intestino y delgado. O sea, Mira, cuando hay, sí, por eso es que las personas que tienden a tener ese elemento muy activado o mucho del elemento fuego,
tienden a tener problemas de presión, tienden a tener, porque son, o sea, reaccionan así como por impulso. Y problemas del intestino delgado, o sea, de absorción de alimentos. Ujú. ¿Cómo se Igualmente, puede lograr, cómo se puede lograr tener un equilibrio? Porque en algunos momentos, es que, caramba, hablar de esto es súper extenso. Puede ser que por un asunto astrológico, ujú, el mismo, todo lo que estamos viviendo a nivel estelar, vamos a decirlo así, nos impulsa a hacer algo. ¿Cómo podemos, tal vez puede ser algo hormonal, por decir también. apenas un par de cositas, cómo podemos, para que el asunto no se nos salga de las manos, cómo podríamos buscar un equilibrio para que ese fuego, en vez de ser destructor, pueda ser constructor? Una de las cosas que yo siempre, siempre recomiendo es la meditación. O sea, llegar al centro, cuando tú te llegas a ese centro, a ese punto neutro, a ese vacío, tú puedes lograr ahí transformar las cosas desde dentro de ti. O sea, reconociéndote en ese momento que vuelve la palabra, reconociéndote en ese punto neutro, en ese vacío y mirando tus acciones, porque es desde ahí que la miramos. Cuando estamos muy al alrededor, o sea, muy pendiente al exterior, nos perdemos de nosotros mismos. Y el punto, Dime, ¿sí? dime, por favor. Termina la idea, si eres El tan amable. punto es llegar al centro de nosotros para nosotros ser conscientes de nuestros actos, de qué Tener generan esos actos. tener un balance. Sí, porque a veces somos demasiado apasionados, ardemos a todo el mundo y después decimos, ¿qué pasó? No nos dimos cuenta. Porque muchas veces el que tiene el problema es el último en enterarse. Sí, Pero es por lo que así. dijiste muy bien, no nos reconocemos, como no nos estudiamos, no nos analizamos y no miramos para adentro. Y cuando es al contrario, cuando esa fuerza está muy apagada, es madera húmeda, madera mojada lo que tenemos, no arde. ¿Qué podemos hacer para secar esa madera, ponerla a secar, Ujú. accionar e impulsar? Hay, hay, hay ciertas comidas que nos ayudan. Las comidas que tienen un poquito de picante ayudan a subir las comidas también que son como, tienen amarga, un poquito amarga. Ujú, Otra cosa es tomar el sol, la energía del sol, ¿ok? El sol es uno de los representantes del elemento fuego por excelencia. O sea, tomar la energía del sol en la mañana cuando el sol va saliendo, que es que está en su punto más energéticamente, como diría yo, dador, y es el punto que uno lo recibe mejor. Otra cosa sería, eh, vuelvo otra vez, la meditación, pero ya la meditación, hay personas que lo hacen como rituales, con una ujú. velita, o sea, que es algo que represente el elemento, en este caso. Puede ser, tú pones una velita y meditas mirando el fuego de la velita y eso te ayuda mucho a conectar con esa energía. Muy bien, muy interesante. Sugerencia nada más. El sol es el astro rey, sin duda. No vamos a irlo a tomar a mediodía ni a horas que nos vayan a dañar, sobre todo si somos muy blancos. Tengamos esa noción. A una amiga, lo digo, porque a una amiga le dijeron que fuera a tomar el sol y como en hora de almuerzo era el momento que podía, se quemó. Entonces, No, lo dijiste muy bien cuando, repítelo por favor. lo ideal es en las primeras horas de la mañana, o sea, cuando el sol, si fuera cuando el sol estuviera saliendo, es lo ideal. Pero muchas personas no lo hacen, que es lo que le llaman el saludo al sol. O sea, hay un ejercicio que se hace el saludo al sol. Pero en las primeras horas de la mañana, vamos a decir, desde que el sol sale hasta las 10, 11 de la mañana, son las horas perfectas para uno sentarse un ratito y recibir los rayos del sol. Digámoslo así, no cuando está más fulgurante, no cuando está más fuerte, porque esto No, no es necesario. Y si es al revés,
estoy que ardo, estoy que hasta la presión la tengo a tope. ¿Qué debería de dejar de consumir? Primero, meditación, eso definitivo. Pero, ¿qué otras cosas debería dejar de consumir para poder bajar un poquito? Como digo yo, como si fuéramos un avión que va ya sea a elevarse o aterrizar, ¿no? Bajar un poquito los flaps para que podamos fluir en aquello y no ir con ese ímpetu que nos llevamos todo por delante. Como hay un ciclo, el fuego, el agua lo baja. Entonces, comer vegetales, o sea, los vegetales están siempre muy cargados de agua, con una comida más enfocada a lo que es vegetal vivo, o sea, no cocinado, muy cocinado, o sea, vegetal vivo. ¿Qué más? Estar en el agua, ir a lugares donde hay parques con fuente, ir a la playa, ir a ríos, o sea, estar en contacto con el agua porque el agua baja un poquito esa intensidad del fuego. Y bueno, algo muy importante también, ahora que estamos hablando del agua, no para que se ahogue, tengamos sentido cuando hacemos las cosas, tengamos mucho sentido común, pero tomen agua. Eso también Sí, nos ayuda. Que a veces cuando nos damos cuenta que entre las prisas, que el esto, que el otro, la aquí y la allá, no tomamos agua, no ingerimos agua. El beber agua, agua, no líquido, agua. agua, Eso sí. nos va a ayudar mucho también y nos ayuda inclusive, amigos míos, los están controlándose, están en meditación y todo el tema, pero están controlándose la presión también ingiriendo un poco más de agua. Y Ujú. nosotros podemos decir, pues no tiene nada que ver. No, perdónenme, tiene muchísimo que ver, como con el funcionamiento de nuestro cuerpo, el que ingiramos o no agua, H2O, no líquido, agua, eso es muy importante. Y algunos, estaba escuchando a una chica hablar el otro día, me pareció muy sensato, que dijo, tome bebidas claras. Por supuesto, estaba recomendando el agua de primera entrada o tés, cosas así. La bebida mientras más oscura, menos beneficiosa Menos es. beneficiosa. Y Está muy cargada. me sonó muy Pero sensato, Tania, sinceramente. Me sonó sí, muy es sensato. verdad, porque es que el agua es el elemento vital, o sea, es del agua es que surge todo, o sea, de ahí venimos todos. Y somos 70% agua, igual que el planeta. El planeta está compuesto en la mayor parte por el agua. Entonces, ese es el elemento vital de vida Bueno, y para hay el algo, funcionamiento, sí, para el funcionamiento de todos los órganos, inclusive nuestra sangre es líquida y es símbolo del agua. O sea, simboliza, hay una simbiosis con el agua. hay algo ¿Decías? muy importante también, que nosotros normalmente echamos brosa o alguna cuestión ahí para las plantas que algunas personas las recomiendan y si consideran que es bueno háganlo, pero no echamos normalmente, ahora que estás diciendo que tenemos la misma composición del planeta, nosotros normalmente si vamos a regar una planta, no la regamos con líquidos oscuros, sino procuramos que sea lo más claro posible. Creo que ahí nos están dando un mensaje muy, valga la redundancia, claro, agua clara, lo más líquida, lo más clara, perdón, que se pueda. Ese líquido va lo más limpio, digámoslo así, que se pueda. No les vertemos a las plantas normalmente otra cosa, salvo que sea algún compuesto para, qué sé yo, vitamínico, minerálico, qué sé yo. Pero normalmente es H2O. Por favor, reconsidérese y considérese usted igual que la planta. Sugerencia Así nada mismo. más. No les estamos Sí, diciendo que no tomen alguna que otra cosa negra o oscura de vez en cuando. Bueno, si les gusta que lo hagan, pero normal y mayormente algo que sea lo más puro posible, como el agua, si se puede, que de verdad que lo ocupamos, Tania, y a veces se nos olvida. sí. Y cuando tenemos el agua equilibrada en nuestro cuerpo, o sea, tenemos confianza, sabemos lo que queramos, o sea, estamos con vitalidad, con energía. Así es, así es. ¿Qué otro tema nos traes dentro de todo esto? ¿Qué otra información nos traes de los elementos, si eres tan amable? Nos quedan 10 Sí, minutos claro. todavía, así que adelante. Sí. Eh,
hablar de los elementos también nos podemos referir a lo que es la parte, vamos a decir, de la geometría sagrada. O sea, voy a decirlo someramente porque es un tema también muy extenso. O sea, cada elemento tiene una forma geométrica. ¿Ok? Y esas formas geométricas, cuando se agrupan, van a formar una estrella o lo que se le llama el hexagrama, que es muy parecido. No tengo ahora aquí una vista, pero se lo prometo para la próxima cuando hable de los elementos se la traigo, de cómo funciona. Al todos unirse, forman lo que es una estrella y la conocen mucho como la estrella de David. Esa es la forma que tiene este hexagrama. Entonces, cuando todos estos están equilibrados, forman esa figura. Igualmente, cuando ese equilibrio llega a nosotros, todo cuanto hagamos en nuestra vida va a ser como yo te diría, tener un sentido, ¿ok? Porque vamos a desde lo que es la materia hacia lo más denso, la materia, hacia la conciencia, porque es el movimiento que nosotros estamos tratando de llegar a hacer. Estamos aquí en un cuerpo físico, pero somos más que eso, somos un espíritu, un alma en evolución para llegar a otros mundos más sutiles. Y tenemos aquí que transmutar, tenemos que aprender exactamente. Se forma algo parecido a esto y aquí vienen lo que son los estados de la materia o según la conciencia moderna, ¿verdad? Que hay 5 movimientos de la conciencia, que los voy a mencionar, que tienen que ver con nuestras manos. Y los elementos se expresan también a través de nuestras manos y áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, este dedo va a representar lo que es el elemento tierra. La tierra representa el reino mineral. El reino mineral, ¿ok? Lo tenemos todos, nuestra tierra, nuestro cuerpo. ¿Y qué buscamos aquí? La consolidación, o sea, la estructura, consolidarnos como humanos, o sea, nuestra estructura. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Seguimos a este dedo que representa el agua, viene siendo el elemento, el reino vegetal, porque los vegetales todos están compuestos, la mayoría, su composición es agua. Cuando tú cocinas un vegetal, tú ves que lo que se vuelve es agua, la mayor parte se deshidrata. Entonces aquí buscamos lo que es la autoadaptación. Representa también lo que es el yo, el elemento agua, perdón, el tú. En la tierra es el yo, el elemento agua representa el tú. Y aquí es como el agua no tiene forma, o sea, el agua se adapta a cualquier forma, es flexible, o sea, fluye. Llegamos a lo que es el elemento fuego, el dedo medio. Este elemento representa al reino animal, porque ya en este elemento entra lo que es la parte de la conciencia de la luz, o sea, de la transmutación del tú al yo, o sea, viene aquí, pasa algo que es la transmutación para llegar a lo que es el nosotros, que es el aire que es el reino, viene siendo ya lo que es el reino humano, donde ya a través del aire nosotros es el que nos intercomunica a todos. Y a través del aire nos comunicamos a través de la palabra. Cuando el aire toca nuestras cuerdas vocales, pues producimos un sonido y es el que nos lleva a la comunicación de la palabra y la creatividad. Y hay un quinto, como te mencioné al principio, hay un quinto elemento que es el éter, que ya ese viene siendo la conciencia misma. Aquí en el éter nos relaciona con la asociación, la reunión, porque es el que cuando hacemos este movimiento los reúne todos.
Y con este movimiento nosotros podemos también hacer un ejercicio, o sea, cerrando nuestras manos, así, y llevando, podemos hacerlo de dos maneras. Uniendo nuestros dedos así, ese es el mudra de la tierra. Mire, así. Estos dos van a apuntar hacia nosotros y estos hacia afuera. Y ese mudra lo volteamos hacia adentro, ¿ok? Y quedan los dos deditos así. Y cuando tenemos esa falta de como de estabilidad, que nos sentimos como que estamos tambaleando en la vida, podemos pasar ese dedo así por la línea media, haciendo un pensamiento de, diríamos, de simpatía hacia nosotros mismos, evocando lo que es la estructura, la estabilidad, la fundación de nosotros. Igualmente hacemos el mudra del agua y de la misma manera lo llevamos hacia adentro, queda así, en esta forma. Igualmente vamos haciendo lo mismo, con ¿verdad? Una conciencia amorosa, vamos, lo que es evocando la palabra sin empatía, para crear en nosotros esa flexibilidad y adaptabilidad hacia la vida. Hacemos lo mismo con el dedo mayor, este mudra, para adentro, queda así, ¿ok? Y aquí evocamos lo que es la transmutación desde la luz, con una palabra que es cordialidad. Y lo pasamos por toda la línea media hasta llegar como al pubis, que vienen siendo los centros energéticos, los chakras. Igualmente, lo hacemos con este dedo, que es el aire, queda así hacia adentro, lo movemos de arriba hacia abajo y aquí evocamos lo que es un sentimiento de comunicación, amor inclusivo. O sea, comunicarnos desde el amor y incluyendo todo lo que nos rodea. Y al final podemos hacer una integración de todos, queda el éter hacia nosotros y ahí agradecemos. Agradecemos todo lo que ya hemos recorrido y relacionamos todo eso. O sea, aquí se relacionan las dos partes, el hemisferio derecho con el izquierdo, y todo queda en la línea media, todo queda en el centro. Y Y agradecemos. como se dice en otras prácticas también, lo que hacemos es intencionar aquello que vamos a hacer antes de hacer los mudras, para que cada mudra que se vaya haciendo o realizando ya lleve dentro de sí la intención de aquello que queremos lograr. Bueno, quiero darte las gracias por haber estado acá con nosotros. Ya el tiempo vuela, se nos fue. Bueno, y vamos a tocar también, vamos a seguir hablando de este tema de los elementos, pero en algún momento también vamos a hablar de los mudras, porque me han preguntado mucho para qué son, para qué sirven, esa práctica, qué sentido tiene. Entonces creo que sería muy interesante también que podamos hablar de los mismos. ¿Algunas palabras finales si lo deseas? Diría que busquemos la manera de balancear estos elementos en nosotros, porque ellos nos van a llevar a crear una mayor conciencia, mayor fundación de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser para conectar con nuestra misión de vida. Muchísimas gracias. Bueno, y ya estamos entendiendo, no que no lo supiéramos, pero ya estamos entendiendo que son parte nuestra, los contenemos y porque es importante hacer ciertas prácticas para poderlos nivelar y podernos nivelar en el proceso también. Así que muchísimas gracias a la terapeuta holística Tania Cabrera por estar acá con nosotros en Reconectando Almas para el bien vivir. Y agradecemos a todas las personas que van a estar mirando el programa. Si tienen dudas, por favor déjenlos en la parte de abajo del YouTube, háganoslas saber, y si tienen algunos temas también que quieren que nosotros
traigamos a ustedes, por favor, también les agradezco que nos los hagan saber. Soy Ariel Zvi, quien les dice gracias y hasta la próxima. Y ya lo saben, siempre se los digo. ¿Qué les digo? Suscríbanse, den like, activen la campanita, pero no hay cuarto malo. Ayúdennos a difundir. Hasta la próxima. Gracias, Tania. Gracias a ti.